Muy bien, entonces vamos juntos a Nehemías número 3, capítulo 13, versículo número 1. Dice, ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amorreo o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios, y quien también era pariente de Tobías, diga conmigo, Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar las ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite, de oliva, destinado a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época, está hablando Nehemías, dice, yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y se reintegraran para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Muy bien, para comprender esta palabra que hoy le estoy compartiendo, primero tenemos que recapitular en la historia del pueblo de Judá. El pueblo de Judá era un pueblo obstinado, era un pueblo lleno de idolatría. Generación tras generación se repetía la historia, un poco de lo que hablábamos el fin de semana. Y en un momento o tiempo atrás, antes de que sucediera el cautiverio, Dios declaró a través de los profetas que el pueblo sería llevado, producto de ese pecado, producto de la falta de arrepentimiento, sería llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y así fue efectivamente bajo el mando de Nabucodonosor. Los babilonios conquistaron la ciudad de Jerusalén, se llevaron lo mejor en cuanto a las personas de Judá y allá estuvieron por 70 años. Luego de ese tiempo, durante el reinado de Ciro, el Señor puso en el corazón de Ciro el deseo, la voluntad de permitir que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá regresara a Jerusalén. Y él estableció un edicto y empezó un primer grupo de personas a regresar, y en ese grupo venía liderado por un hombre llamado Zorobabel. Y durante el tiempo en que Zorobabel estuvo liderando el pueblo, se inició la reconstrucción del templo, del famoso templo de Salomón. Y el templo se construyó durante un tiempo aproximado de 20 años, con las interrupciones que tuvo. Hubo muchos enemigos que se levantaron en contra de la construcción del templo. Luego, años más tarde, se levanta un nuevo hombre, o Dios pone en el corazón de otro judío, de otro hombre de Judá, llamado Nehemías, el deseo de regresar también a Jerusalén. Ahora, Jerusalén ya había reconstruido el templo, pero tenía un problema. Una ciudad que en ese tiempo no tenía murallas era una ciudad vulnerable a cualquier enemigo. Entonces Dios pone en el corazón de Nehemías el deseo de reconstruir las murallas.
Y le pide permiso al rey de ese tiempo, que era su jefe, y le dice, yo quiero regresar, dame permiso. Y regresa a Jerusalén y empieza la tarea de la reconstrucción. Ahora, la reconstrucción no fue una tarea fácil. Fue una tarea que duró 52 días, pero el trabajo que se desarrolló fue arduo y tuvieron que vencer muchos obstáculos para terminar la obra que el Señor había establecido. Ahora, más allá de la reconstrucción física de la ciudad, más allá de que Dios permitiera que volvieran a levantar un templo y más allá de que Dios permitiera que reconstruyeran una muralla, Dios lo que estaba era reconstruyendo espiritualmente a una nación que se había desviado tras ídolos, que se había alejado completamente de él. El Señor les había dicho, ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Y empezó un nuevo comienzo, un avivamiento espiritual vino. Y Nehemías fue un reformador profundo. Con la ayuda de Esdras lograron ordenar la nación nuevamente, establecieron gobernantes, establecieron nuevamente los servicios en la casa de Dios, pusieron los levitas a servir. Ahí decía, en este pasaje dice que los levitas cuando no les dieron alimento se fueron. Pero antes de que esto sucediera, Nehemías había dejado completamente la nación, tanto en lo religioso como en lo político y en lo social, organizada. Ahora, ¿por qué Nehemías decidió regresar a Babilonia? Porque él había hecho un compromiso con el rey y le dijo, yo voy a estar determinado tiempo. Y cuando él consideró que la nación ya estaba en la capacidad de avanzar espiritualmente, socialmente y también políticamente, decidió regresar. Pero durante ese tiempo que él estuvo, aproximadamente de 8 años, adivine o piense en lo que pasó en la nación. ¿A dónde regresó? Cuando no hay un líder, cuando no hay una persona que esté mostrando el camino espiritualmente, cuando no haya alguien fuerte que esté conectado con el Señor, ¿qué le pasa al pueblo? El pueblo dice la palabra que peca por falta de conocimiento. Y nuevamente volvieron a desobedecer al Señor. Y aquí donde regresamos al pasaje de Nehemías capítulo 13. Nehemías está en la distancia, Nehemías está en Babilonia. Entonces el versículo 4 y 5 nos dicen esto. El sacerdote Eliasib, a él se le había delegado la responsabilidad de la casa de Dios. Todo lo que tenía que ver con la parte espiritual, con la parte del templo, con los adoradores, con los sacrificios, con todo lo que se hacía en la casa de Dios, él era el responsable. Entonces diga conmigo, Eliasib era el responsable de la casa de Dios. Y aquí en la palabra, Nehemías dice que a él se le designó la responsabilidad de supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios. Él era el encargado de recibir todos los diezmos, las ofrendas, los granos, el aceite de oliva, el vino nuevo, para a su vez poderle dar a los levitas, porque recuerde que la porción de los levitas venía de los diezmos y de las ofrendas. De lo que la gente daba, de eso le pagaban a los levitas para que ellos pudieran tener alimento. Entonces, a él le habían delegado la responsabilidad. Él era la cabeza. Pero aquí hay algo interesante. Hay dos cosas que debemos resaltar en el versículo 4 y en el versículo 5. Lo primero, dice la palabra de Dios que Eliasib estaba emparentado con un hombre llamado Tobías. Y lo segundo, dice que el sacerdote le dio una habitación. Dice, habían rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Ahora, ¿dónde le dio la habitación? En la casa de Dios. Porque en la casa de Dios esos cuartos, en vez de ser utilizados para almacenar el grano, para almacenar el diezmo, para almacenar los utensilios del Señor, se lo entregaron a un hombre llamado Tobías. Y para darle espacio a Tobías, imagínense el trasteo de Tobías, era grande, la cama, el televisor, la mesa de noche. ¿Qué puede llevar uno en un trasteo? A ver, dígame usted, ¿qué llevaría en un trasteo? Si yo le digo, lo invito a vivir a la iglesia, ¿qué traería usted acá a la iglesia? La nevera, ¿qué más traería? El televisor, la cama, el colchón, el Xbox, el PlayStation 4, para no aburrirse. Bueno, él empezó a meter todas sus cosas, pero se dio cuenta de que no había suficiente espacio. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomaron Eliasib, impulsado por Tobías? Pues saquemos las cosas de Dios. Eso está estorbando, esas sillas allá atrás están estorbando, saquemos las sillas. Ese piano está estorbando, saquemos el piano. Esa batería está muy grande, saquemos la batería que ahí va la nevera. Y empezó a adornar
lo que era la casa de Dios como su propia casa. Ahora, por eso esta enseñanza yo la titulé Saca a Tobías de tu casa. Ahora vamos a descubrir quién es este famoso Tobías. Eliasib le abrió la puerta de su casa o la puerta de la casa de Dios a Tobías. Y Tobías es bien liso, ese no es, es el Lisandro, dígale al de al lado, Tobías es el Lisandro. Le abren la puerta y el hombre va al cuarto directamente y empezó a disponer de la casa de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 6 al 8? Está hablando Nehemías y dice, en esa época cuando Eliasib le asignó un cuarto o una habitación del templo al señor Tobías, yo no estaba en Jerusalén, porque había ido a presentarme al rey Antajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado. Pero yo creo que allá llegaron, la información llegó, allá llegó la foto en WhatsApp diciéndole, mira, así está ahora la casa de Dios, este hombre ahora puso la nevera donde iba la batería, donde iba la guitarra, ahora está un dispensador de agua y por acá puso la cama y le llegó la imagen. Y en ese instante él decide regresar y le dice, le pedí permiso al rey Artajerjes para regresar. Ahora dice la palabra, cuando regresé en el versículo 7, me enteré del acto perverso. Ahora, ¿cómo ve Dios entonces el acto de que Tobías estuviera viviendo en la casa del Señor? Como un acto perverso. O sea, a Dios no le agradaba. Y Nehemías, que era un hombre que tenía visión espiritual, sabía que el hecho de que Tobías estuviera en una habitación de la casa de Dios era un acto perverso. Y entonces dice en el versículo 8, me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Le sacaron la nevera, le sacó la cama, le sacó el televisor, le sacó el comedor, la sala, el colchón, todo se lo tiró a la calle. Y yo veo en este pasaje una advertencia para nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Qué somos nosotros? Templo de Dios. Todos somos templo de Dios. A Eliasib le dieron una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? Cuidar, supervisar el templo de Dios. ¿Qué somos nosotros? Templo de Dios. Pero también el apóstol Pedro dice que nosotros somos sacerdotes. La función de un sacerdote, ¿cuál es? Cumplir y cuidar. La función de un sacerdote es la de cuidar el templo. Entonces yo soy responsable de cuidar ¿cuál templo? A ver, yo quiero que usted señale el templo que tiene que cuidar. Hay unos que dicen, diga yo, así sencillo, yo. Dios me dio una responsabilidad. Él me llama templo del Espíritu Santo, pero también me dice que tengo una responsabilidad y yo debo cuidar el templo de Dios. Entonces, ojo, porque la palabra de Dios dice que Eliasib le permitió a Tobías llegar a la casa de Dios y habitar en ella porque había un emparentamiento. Estaban ahí, tenían un vínculo, eran parentela. Y nosotros entonces debemos preguntarnos, ¿quién es Tobías? Porque nosotros hoy podemos estar emparentados con Tobías y no sabemos. Y está viviendo en la casa de nosotros, en la casa de Dios, está en el templo de Dios y no tenemos ni idea que está ahí. ¿Quién es Tobías? ¿Cuál es la primera referencia que la Biblia nos presenta acerca de este hombre? ¿Dónde más aparece Tobías en la Biblia? En Nehemías capítulo 4, versículo 3 aparece por primera vez el nombre de Tobías. ¿Qué dice la palabra de Dios en este pasaje acerca de Tobías? Dice, Tobías el amonita, diga conmigo, amonita, que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces aquí nos empieza a dar una indicación. ¿Tobías era de dónde? De Amón. Era un amonita. ¿Usted de dónde es? De Montería. Entonces era un monteriano. La Biblia dice que Tobías era un amonita. Y eso tiene una connotación y una relevancia importante porque nosotros debemos entender quiénes son los amonitas. ¿Quién estaba viviendo en el templo del Señor? Una amonita. ¿Quién puede estar viviendo en mi templo hoy? Una amonita. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los amonitas? Ya sé quién es Tobías. Tobías es un amonita.
Algunos historiadores dicen que era un noble de Amón, que era una persona importante, relevante, que tenía poder e influencia. Y seguramente era así porque se atrevió a desafiar a un gobernador establecido por el rey de Babilonia. Entonces seguramente sí era un hombre importante, pero lo más relevante es que era amonita. Así que ustedes díganle al de lado, puedes tener una amonita dentro y no te has dado cuenta. ¿Quiénes son los amonitas? Primera referencia de los amonitas en la palabra de Dios, Génesis capítulo 19, versículo 36 al 38. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot abandona la ciudad. O cuando van a destruir Sodoma y Gomorra, los ángeles le avisan, le advierten a Lot y Lot sale con su familia. Desafortunadamente la esposa decidió mirar atrás, se convirtió en estatua de sal y ellos se fueron a vivir aquí a unas cuevas. Allá en la cueva a las dos hijas le dio la brillante idea de decir lo siguiente: no tenemos hombre para que podamos continuar la herencia, así que emborrachemos a nuestro papá, acostémonos con él y tengamos familia. Y eso es lo que pasa. Entonces dice en el versículo 36 de Génesis 19, como resultado, después de ese plan que ellas habían ideado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. ¿Luego de qué? Del incesto. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Entonces usted lee la Biblia y dice, esos son los moabitas. Entonces los moabitas tienen como cabeza ¿a quién? A Lot. Y la hija mayor de Lot eran los padres. De ahí vienen los moabitas. Luego en el versículo 38 dice, cuando la hija menor dio a luz a un hijo, le puso por nombre Ben-Ami. Y él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Entonces los moabitas y los amonitas son descendientes ¿de quién? De Lot. ¿Y Lot era familiar de quién? De Abraham. O sea que de una u otra forma los amonitas y los moabitas eran parientes ¿de quiénes? De los israelitas. Porque Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo ¿a quién? A Esaú y a Jacob. Y de Jacob, que luego su nombre fue cambiado a Israel, viene toda esta nación de la que estamos hablando siglos después. Entonces había un vínculo. Empezaron a hacer el árbol genealógico y por allá encontraron que tenían casi que por allá un familiar en común, ¿cierto? Entonces, en principio, ¿cómo era la relación entre los moabitas, los amonitas y los de Israel? Era una relación de amistad y Dios lo veía de esa manera. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, después de que está cautivo 400 años, un poco más de 400 años en Egipto, lo lleva a través de la tierra del desierto y llega un momento en donde tienen que cruzar la tierra de los amonitas. Entonces el Señor dice, no van a conquistar esa tierra porque esa tierra le pertenece a los amonitas. Es de ellos, yo se las di. Y lo único que querían era que les dieran comida, que les dieran paso. Ahora en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 4, el Señor nos cuenta qué pasó con esa petición. Dice, no se admitirá en la asamblea del Señor, no se admitirá en la casa de Dios a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. Y mire lo que hicieron los amonitas y los moabitas, que eran familiares. Contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor en Arahaim, para que te maldijera. ¿Qué tal esa familia? Hasta en las mejores familias pasa. Los amonitas y los moabitas, cuando el pueblo de Israel iba a pasar, en vez de darles el agua, en vez de darles pan, lo que hicieron fue buscar a un profeta para que los maldijera. Entonces, producto de esa decisión que dice Dios, yo no quiero nunca en mi casa, en la asamblea, en el templo de Dios, ni a un moabita, ni a una amonita. Ahora volvamos al pasaje de Nehemías. Eliasib, ¿con quién se emparentó? Con una amonita. Eliasib, ¿a quién le abrió las puertas de su casa, la casa de Dios? A un amonita. Eliasib estaba violando un principio establecido por la palabra de Dios. Y desde esa época, desde que empezaron a maldecir al pueblo de Dios, de ahí venía ya
una batalla, había una oposición clara frente al plan de Dios. Siempre los amonitas y los moabitas a lo largo de la historia se opusieron al plan de Dios. Con la llegada nuevamente de Judá a Jerusalén, ¿qué hicieron los amonitas? Se levantaron en contra del plan de Dios. ¿Qué hacen los amonitas en nuestra casa? Se oponen al plan establecido por Dios para nuestra vida. Pero ahí no termina todo lo de los moabitas. Primero quisieron maldecirlos. Ahora, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 4 al 5 dice lo siguiente: Salomón. Dice, cuando Salomón ya era anciano, todas esas mujeres con las que él se casó le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió entonces culto a Astoret, la diosa de los sidonios. Como él estaba casado con mujeres sidonias, le rindió culto ¿a quiénes? A los reyes sidonios. Y también le rindió culto a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Ahora, ¿qué hacía Moloc? A Moloc le decían que era el dios que controlaba las estaciones, el tiempo. Entonces, cuando había necesidad de que lloviera, le presentaban un niño que tenía entre 0 y 4 años. Y Moloc por dentro prendían una fogata y el dios tenía una boca abierta y al bebé lo tiraban adentro. Ese fue el ídolo que siguió Salomón. ¿Qué hace un moabita en la casa de Dios? Primero busca maldecirte. Segundo, busca que tú te levantes en infidelidad a Dios y que empieces a adorar a otros dioses. Este enemigo, los amonitas, llevaron a que el pueblo de Israel se convirtiera en una nación también idólatra. Finalmente, en 2 de Crónicas 33:6 dice lo siguiente: Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Otro rey. Se repetía generación tras generación. O sea, el espíritu de los amonitas es algo que quiere estar en nuestras generaciones. Entonces, después de esta reseña histórica sobre quiénes son los amonitas, veamos quién es Tobías el amonita. Ya sabemos que es amonita, ya sabemos que los amonitas son enemigos del pueblo de Dios, que los amonitas buscaron maldecir al pueblo a través del profeta Balaam, que los amonitas indujeron, llevaron al pueblo de Israel a la idolatría y que eso se repite generación tras generación. Eso hacen los amonitas. Ahora, ¿qué significa desde el punto de vista espiritual Tobías el amonita? Y para poderlo definir, yo lo dividí en dos partes. ¿Quién es Tobías el amonita? En primer lugar, es un enemigo espiritual, que en primer lugar o en primera instancia lanzará a nuestra vida un ataque directo para desestimular la obra de Dios en nuestra vida. ¿Qué hace Tobías el amonita? Es un enemigo espiritual que busca desanimarte, desestimular la obra de Dios para tu vida. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. O sea, Dios tiene en nosotros o quiere en nosotros una obra de perfeccionamiento para que un día lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el espíritu amonita se opone a eso. Se opone a la obra de Dios, se opone a la reconstrucción. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo llegamos nosotros a los pies del Señor? ¿No llegamos completamente destruidos? ¿No nos parecemos a Jerusalén que estamos destruidos, quemados por dentro? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice eso. Pablo dice, todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Y el que no está con la presencia de Dios, el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, es una persona destruida. ¿Destruida por qué? Por el pecado. Todos nacemos con el pecado. Principio de pecado está en nosotros. Y todos necesitamos que nuestra vida sea reconstruida. Todos necesitamos levantar nuevamente ¿qué? Las murallas espirituales que fueron afectadas por el pecado del primer hombre. Entonces, este enemigo ve que usted está empezando a avanzar en las cosas de Dios y empieza a atacarlo para desestimular el proceso de perfeccionamiento que lo va a llevar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un enemigo que quiere hacerle perder los beneficios de una salvación como la que tenemos nosotros. ¿Qué trae a nuestra vida? Nehemías capítulo 4.
¿Cómo ataca? ¿Cuál es ese ataque directo? Nehemías capítulo 4. Y voy a leer desde el versículo número 1. Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con las piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Y aquí en el versículo 3 habla Tobías el amonita. Recuerde que los amonitas son enemigos del pueblo de Dios, que los amonitas lo que buscan es maldecir, que los amonitas buscan llevarnos ¿a qué? A la destrucción espiritual. Entonces Tobías el amonita dice, que estaba al lado de Sanbalat, dice lo siguiente, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces, ¿qué te va a decir el amonita? ¿Cómo te va a atacar el amonita? ¿O cómo te puede estar atacando el amonita? ¿No te has dado cuenta y está viviendo en tu casa? En tu casa espiritual te dice, lo que Dios está haciendo en tu vida no sirve para nada. ¿Cuántas veces nos ha hablado el amonita a nosotros? Nos dice, todo eso, toda esa reconstrucción, todo ese proceso, toda esa sanidad, toda esa liberación que estás haciendo no sirve de nada. Eso no es real. Los procesos no son reales. Sujetarse, someterse, obedecer no es real. ¿Para qué? ¿Para qué siguen los parámetros, los lineamientos de la palabra de Dios? ¿En qué te ha producido beneficio? Todo se vendrá abajo. Ese también el amonita le dice a uno, todo eso que has reconstruido, eso que dices de la sanidad, eso que dices que eres una nueva persona, eso que dices que has abandonado la vieja manera de vivir, eso que dices que has dejado al hombre viejo, eso que dices que has dejado la naturaleza pecaminosa atrás, todo eso se vendrá abajo. Todo eso caerá y volverás a ser la ruina que en realidad tú eres. Y eso es lo más impactante. ¿Sabe qué le dice el espíritu de la amonita al oído de uno? Tú no sirves para nada. Puedes alabar, puedes cantar, puedes exaltar a Dios, puedes esforzarte, pero en el fondo tú eres una basura. Porque ahí le dicen, ¿qué vas a hacer? Tú eres puro escombros, piedras calcinadas. Para los que han construido siempre buscan materiales de qué, de primera. Los materiales de segunda siempre tienen un precio por debajo porque ya tienen algún defecto. Pero así nos ataca el enemigo. Dice, cualquier cosa que pase en tu vida derribará la obra de Dios. Así habla la amonita. Pregúntele al de lado, ¿te ha estado hablando una amonita? Se le metió el amonita a la casa y usted no se dio cuenta. Dios dijo, yo no quiero amonitas en mi asamblea. Pero nosotros como Eliasib le abrimos la puerta y le construimos un cuarto y le dijimos, entre con la cama, entre con todo y hábleme. Y el amonita te va a atacar con todo. En segundo lugar, entonces, en primer lugar te dice, esa muralla se vendrá abajo. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida es falso. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida es ficticio. Lo segundo, versículo 8. Voy a leer desde el versículo 6. Dice, por fin completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo construyendo? El pueblo de Judá, ¿cómo estaba reconstruyendo la muralla? Diga conmigo, entusiasmados. Y así arrancamos nosotros la carrera con el Señor. Estamos ¿qué? Entusiasmados y nos sentimos felices y la iglesia y apasionados y venimos a la oración y luego venimos al equipo de crecimiento y el fin de semana estamos en la segunda, en la primera fila y eso es pasión por todas partes y le compartimos a la gente. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Entonces hay gente en la iglesia que no cree que el diablo se enfurece porque usted está buscando la santidad, porque usted está buscando más relación con Dios. El diablo es real, dígale al de lado, el diablo es real. Creemos que el diablo es ciencia ficción. Y resulta que el enemigo se enfurece cuando usted empieza a abandonar las cosas que lo tenían atado, le estaban obstaculizando el crecimiento. ¿Quién se va a enfurecer? ¿Quién se enfurece cuando usted le dice a un amigo, te invito, tienes una necesidad, te invito a la iglesia y ese amigo viene? ¿Quién se enfurece? Pues los enemigos, porque usted está reconstruyendo su muralla y va a ayudar a otro a que reconstruya la muralla de su vida.
Entonces los enemigos se enfurecieron y en el versículo 8 dice, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. ¿Qué es lo que causa la amonita? Confusión en la mente. Entonces esa confusión le dice, usted está cansado. ¿Cuántas veces se ha sentido usted ya decepcionado de que ha orado y nada que llega la respuesta? ¿Se ha sentido alguna vez así? Ese enemigo te dice, no vale la pena caminar con Dios. Te confunde y dice, ¿tanto sacrificio para nada? Todo es muy difícil, trae confusión y te dice, relacionarse con Dios es difícil. Hablar con Dios es imposible, eso es solo para el ungido de Jehová. Para la persona que tiene años en esto. Te hace creer, siembra esa confusión en la mente. Te dice, no hay recompensa en la búsqueda de Dios. La gente se cansa porque espera una recompensa, pero la palabra de Dios dice que quien busca a Dios de corazón lo encuentra. Y en ese encuentro hay recompensa. Porque la muralla se está reconstruyendo. Ese espíritu te hace sentir cansado. Y sabes, lo más impresionante es que este espíritu confunde tu mente y dice, lo mejor es que te vayas de la iglesia. Abandona las cosas de Dios. Eso hace el espíritu amonita. Y en tercer lugar, sigamos leyendo para que usted vea lo que le pasa al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel está ¿qué? Confundido. El pueblo de Israel no sabe qué pensar, la mente, los pensamientos no coordinan. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Esa es una primera muestra de que tenemos la mente confundida. Cuando usted empieza a quejarse. ¿Qué sembró ese enemigo? Confusión. Y la gente empezó a ¿qué? A quejarse. Dígale de lado, no te quejes. Y dice, los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. El espíritu de la amonita va en contra de la visión de tu vida. El espíritu de la amonita no quiere que tú seas restaurado, que tú no seas levantado nuevamente a la dimensión y a la imagen que Dios tiene para ti. El espíritu amonita no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y lo va a decepcionar y lo va a desanimar y le va a decir, usted va a decir, ay, no, eso es muy difícil. Jamás lo conquistaré. Jamás lograré dominar el pecado que está a la puerta acechándome. ¿Se acuerda de Caín? Que hablamos el fin de semana. El Señor le dijo, hey Caín, ojo que el pecado está a la puerta, te está acechando y es como una fiera que quiere ¿qué? Atraparte. Pero tú, Caín, puedes dominarlo. Y entonces el espíritu de la amonita te dice, tú no puedes dominar ese pecado. Tú naciste homosexual y te moriste homosexual. Acéptalo. Tú eres un adúltero de primera. Eso no hay mujer que se te resista. ¿Eso le dice qué? El espíritu de la amonita. Jamás podrás restaurar tu matrimonio. Jamás serás la persona que tendrá un matrimonio que lo separe solamente la muerte. Jamás estás condenado a repetir la historia de tu antepasado. Estás condenado a repetir la historia de tu antepasado acá, en esto y en aquello. Y tú empiezas a decir, jamás lograré reconstruir la muralla por mis propios medios. Se roba la visión. Diga conmigo, se roba la visión. Y finalmente, en el versículo 14, Nehemías dice lo siguiente, luego mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Entonces, los amonitas, ¿cómo te van a atacar? A través del miedo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que el enemigo me mete pensamientos y me dice, uy, prepárate porque viene algo fuerte. Temor de malas noticias. Cuando usted vea que todo, Señor, gracias porque me estás bendiciendo, gracias porque está saliendo bien esto, gracias porque está sucediendo esto para bien, de repente entra un temor, una paranoia, un pánico sobre lo que estoy haciendo. Y el enemigo me habla a través de ese espíritu amonita y me dice, vendrán horas malas para tu vida. Usted está caminando en la bendición, está cerca de llegar a la tierra prometida y usted no ha escuchado esa voz. ¿Cuántos han escuchado esa voz dentro de su cabecita diciéndole, lo malo va a pasar?
No le des tantas gracias a Dios porque lo que vienen son malas noticias. Y después, ¿cómo vas a quedar? Vas a quedar en vergüenza. Así habla la amonita, vas a quedar en vergüenza. Ese puesto no creas que vas a durar mucho tiempo. Y se van a burlar de ti, porque tú diciendo gloria a Dios y aleluya, pero eso no era para ti. Así habla el espíritu de la amonita. Entonces Dios no quiere que en nuestra casa estén los amonitas por eso, porque la amonita nos va a atacar para destruir el propósito de Dios en nosotros, para desestimular la obra de Dios. El amonita te va a decir, eso no va a durar, eso no es verdadero. El amonita va a traer confusión a tu mente y te va a decir, vete de la casa de Dios. El amonita te va a decir, jamás lo conseguirás. Y el amonita te va a decir, vienen tiempos malos. Así trabaja la amonita. Directo, ese es el ataque directo. Pero como es un enemigo interesante y fuerte, él dice, si yo no logro, porque volvamos al pasaje, ¿logró desestimular la construcción de la muralla? La muralla la lograron terminar. Se sobrepusieron al ataque directo de los amonitas. Tobías con toda su influencia no pudo detener la obra de Dios y se sobrepusieron a todo lo que estos hombres hicieron. Dice en el versículo 15 del capítulo 4, cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaban, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Y así finalmente a los 52 días terminaron la muralla. Pero más adelante ya habían terminado la muralla. Ya Dios había organizado al pueblo. Ya Nehemías había establecido quiénes servían en la casa de Dios. Ya más adelante vemos ahora a Tobías por ahí dando vueltas. O sea, Tobías, el amonita, no se va a quedar quieto. Puede que usted esté siguiendo ahí los procesos, que usted esté cambiando, que usted esté siendo transformado, que usted esté siendo renovado, que Dios lo esté levantando. Y usted dice, vencí a la amonita. Dígale al de lado, pero el amonita no se va a quedar quieto. Entonces viene la segunda forma de atacarlo. La primera fue un ataque directo a la yugular. Ahora ya no lo va a atacar a la yugular porque no pudo. Entonces dice la amonita, yo voy a entrar a la casa de Dios y voy a emparentar con el sacerdote de esa casa. Ese es el segundo ataque, es un ataque indirecto. Divide y reinarás. Si no puedo con el enemigo, pues me le uno y desde adentro le hago más daño. Eso pensó Tobías, el amonita. No pude atacarlos, no pude destruirlos con mis ataques, pues voy a destruirlos desde adentro. Y entonces el amonita, Tobías el amonita, quiere emparentar contigo y quiere traer a tu vida y a mi vida cosas que nos controlen. Eso es lo que él busca, controlar nuestra vida. ¿Qué prohibía la ley del Señor? Dijo, los amonitas, los moabitas y sus descendientes jamás estarán en la casa del Señor. Pero a él así poco le importó la palabra de Dios y le terminó dando ¿qué? Una habitación. Ahora, ¿qué trajo eso? Él metió sus cosas, sacó las cosas de Dios. ¿Qué hace la amonita? Mete su basura y saca al Espíritu Santo de nuestra vida. El amonita va a traer basura, dígale al de lado, trae basura espiritual. ¿Y sabe qué creo que llevaba a Tobías? Toda la idolatría que él tenía. Al santo 1, al santo 2, al santo 3, al santo 4, al santo 5, al santo 6, al santo 7, al brujo 1, al brujo 2, al brujo 3. Y todo eso lo volvió que en un altar de brujos, de hechicería, de brujería, de idolatría. Altares. Y eso es lo que estos espíritus o este espíritu amonita quiere traer a nuestra vida. ¿Qué quiere traer? Idolatría. Y la idolatría no es solamente postrarme delante de una imagen y decirle, ay, San Tarcisio, dame un marido. O San Benito, ¿cuál es el que da el marido? San Antonio, ahora sí saben. La idolatría no es solo eso de pedirle a San Antonio el marido. Ese enemigo lo que usa es nuestros faltantes para traer ídolos a nuestra vida. Por ejemplo, el amonita está viendo que si usted tuvo una niñez de escasez o ha vivido mucho tiempo en pobreza, ¿sabe qué hace el amonita? ¿Qué le trae?
le trae amor por el dinero. Él llega. Cuando usted le abre las puertas de su casa y le dice como sacerdote, bienvenido Tobías amonita, entre y habite en la casa del Señor, le dice, ok, pero yo necesito sacar al Espíritu Santo. Y entonces le trae amor por el dinero. Porque usted está reconstruyendo su muralla. Y en la muralla pueden faltar bloques de aceptación cuando usted tuvo momentos de escasez. Esos momentos de escasez lo marcan a uno negativamente, la pobreza. Si usted tenía y luego lo perdió todo, eso marca en nuestra vida. Y nos golpea en nuestras emociones. Entonces el amonita, Tobías el amonita dice, vamos a traerle amor por el dinero, amor por el poder. Entonces te pone el trabajo que tú siempre soñaste. ¡Ay, aleluya! 10 millones de pesos. Este es el trabajo que me va a sacar de pobre. Sí, pero Él te está sacando de las cosas de la casa de Dios. Yo he visto gente así que me dice, conseguí la bendición, pastor. Están en el proceso de restauración. Conseguí la bendición y me voy para el Amazonas. Pero no ha terminado de reconstruir su vida. Invitaron a la monita que les dice, la plata es necesaria, hay que trabajar, no tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo que abandonar la iglesia. Y adivine dónde queda la reconstrucción de su muralla. Se perdió. Se dejan obnubilar por el dinero. Y nadie puede servir a dos señores. La Biblia dice, irremediablemente amará a uno y odiará al otro. El amonita se aprovecha de nuestros faltantes. Otro ejemplo. Si usted fue rechazado cuando niño y no recibió palabras de alabanza, de afirmación, de aceptación de su casa, entonces usted va a ser una persona que busca la aprobación de la gente. Eso hace la monita. ¿Qué dice Dios de ti? No me importa. Hijo de Dios te lo saca. Porque Él saca las cosas de Dios. Porque ¿cómo afirmo yo mi identidad entendiendo quién soy yo en Cristo Jesús? Lo que Él ha hecho por mí, mi posición como hijo de Dios es lo que me afirma a mí. Si en mi pasado mis padres no me dieron la afirmación, Dios hoy me empieza a afirmar como papá. Entonces el enemigo amonita llega y dice, eso olvídate. Eso que te dijeron, eso no es verdad. Sácalo, saca las cosas, la verdad de la palabra de Dios, lo que dice la Biblia acerca de nuestra posición como hijos de Dios, y nos mete la basura de que debemos buscar la aprobación ¿en quién? En la gente. Y entonces tú conviertes a la gente en ídolos y pasas de un lado a otro buscándole, ay, ¿tú qué opinas de mí? Ay, ¿cómo me queda? Y si le hablan bonito, usted está feliz. Y si le hablan duro, usted está triste. Y si no le hablan y si no lo determinan, usted se deprime. Significa que convirtió a esa persona ¿en qué? En un ídolo. Le metieron un ídolo. Tiene un ídolo en su casa. El amonita hace eso. Otro ejemplo. Si cuando usted era pequeño se burlaron de usted por su contextura física, sea por gordo o sea por flaco, ¿qué va a hacer el amonita? ¿Qué va a hacer Tobías el amonita? Le va a trabajar en la mente y le va a decir, es que si tú no eres flaco, no, nadie te va a voltear a ver. Si tú no pasas unas 18 horas, ya viste a la nueva Miss Universo, 8 horas en el gimnasio, ¿qué hubo? ¿Qué hubo pues? A ver, para el gimnasio, vamos, vamos. Entonces usted ahora ve a todas las viejas allá en el gimnasio y los tipos también sacando las chocolatinas, 8 horas. Pero como ella era delgada eran 8 y como usted y yo somos panzones, 16 o 18. ¿Quién le mete a uno eso? El amor al cuerpo, el amor al cuerpo físico. Tobías el amonita. Le metieron un ídolo, que es usted mismo. Entonces el amonita, si no lo puede destruir directamente, lo va a destruir indirectamente. El ataque es certero y directo a la mente. Le habla, las cosas de Dios no sirven para nada. Usted para qué está reconstruyendo esa muralla. Usted para qué está en los procesos esos de la iglesia. Usted no necesita congregarse. Usted no necesita hacer ningún curso de formación. ¿Eso para qué? A mí me habló el enemigo así. Me tuvo 4 años dominado así. Y me veían en la iglesia. No pasaba nada. Porque había una monita en mi casa. Porque yo le abrí las puertas voluntariamente a Tobías el amonita y el amonita se me metió. Y no entendía y no comprendía porque estaba totalmente ¿qué? Confuso en la mente. Me atacó directamente, pero cuando logré vencer entonces me empezó a atacar ¿cómo? Indirectamente.
trayendo ídolos. Dígale al de al lado, ídolos. Entonces, ¿cómo enfrentar a Tobías para sacarlo de tu casa? ¿Cómo sacar a Tobías de nuestra casa? La pregunta es, ¿cuántos quieren sacar a Tobías de su casa? ¿Cuántos están contentos con Tobías en su casa? Tobías el amonita, pobre Tobías, el que se llame Tobías llevó hoy del bulto. ¿Cómo enfrentar a Tobías el amonita para sacarlo de nuestra casa? Entonces la respuesta tiene dos partes. Si usted está sintiendo el ataque en la mente que le dice, no desperdicie el tiempo, eso no vale la pena, eso para qué abrirle el corazón a este, eso para qué contarle eso, todo el mundo en la iglesia se va a enterar, espera y verá. Porque eso es lo que hace el enemigo cuando uno va donde un líder que apenas está conociendo y uno empieza, no, mira, tengo esta lucha y el enemigo que te dice, cuéntale y verás. El amonita que te va a decir, en media hora la iglesia lo sabe, eso lo van a publicar por Facebook y todo. Así trabaja la monita. Entonces, si te está atacando a la mente y te está diciendo lo que estás haciendo no vale la pena, no vale la pena que perseveres, Dios no te va a dar una recompensa. Si te está hoy bombardeando la mente, tienes que hacer lo que hizo Nehemías en primer lugar. En Nehemías 4 dice que estableció soldados a lo largo de la muralla. Con una mano construían y con la otra tenían la espada. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer guerra espiritual. Frente a esos pensamientos, la Biblia dice a través del apóstol Pablo, lleven cautivo todo argumento falso que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Si yo hoy me estoy sintiendo que no voy a poder cambiar, que ese pecado es mayor que yo, que ese pecado me tiene dominado y que no voy a salir de ese hueco nunca, tengo que hacer guerra espiritual contra ese sentimiento de culpabilidad, contra ese sentimiento de impotencia, contra ese sentimiento de confusión, contra ese pensamiento de opresión. Pero muchos no entienden que yo soy el que tiene que sacar a Tobías el amonita. Ay, Señor, libérame. Ay, te entrego esos pensamientos, sácalos de mí. Y el pensamiento ahí amañado, porque ¿quién le abrió la puerta a Tobías el amonita? Yo le abrí la puerta a Tobías el amonita y le dije, este cuarto es para usted y saqué las cosas de Dios. Yo tengo que ejercer mi voluntad y tengo que renunciar al derecho que le entregué a Tobías el amonita y le digo, Tobías el amonita, me haces el favor, te vas en el nombre de Jesús, ni siquiera le voy a pedir el favor, te largas. Porque Nehemías no le dijo, ay, perdón, es que Eliasib lo invitó, discúlpeme, Señor, lo voy a echar. No, dice que cogió las cosas y las tiró a la calle. Las echó fuera de la casa de Dios. Y usted y yo tenemos que desechar esos sentimientos, esos pensamientos que se levantan en contra del Señor, en contra de Dios. Y hay que echarlo fuera. Yo renuncio y echo fuera ese pensamiento de mí. Porque son dardos que envía el maligno. ¿Para qué? Para debilitarnos y dañar la obra de reestructuración y de reconstrucción que el Señor está haciendo con nosotros. ¿Cree usted que Dios está haciendo una obra de reconstrucción? ¿Cree que lo está levantando? Entonces usted tiene que renunciar. Y tiene que ser audible. No, yo renuncio en la mente. Pues sí, usted entiende. Y Dios dice, échalo. Pero Tobías está en la casa así sentado en la sala, tomando tinto y viendo el partido de Colombia con Argentina. ¿Si está feliz? ¿Quién tiene que echarlo? ¿Quién tiene que decirle, mire, me haces el favor, te largas? ¿Quién tiene que coger las cosas que tiene Tobías en la monita en la casa de Dios y echarlas fuera? Yo. Yo tengo que echarlas fuera. Entonces tenemos que hacer guerra espiritual. Ay, a mí me da miedo eso. Eso es una mentira, es una artimaña que el enemigo le pone en la mente para no pelear. Así que golpea al de al lado y dígale, hay que hacer guerra espiritual. Ahora, la segunda parte de la segunda respuesta. Si usted ya identificó que en la mente lo está trabajando y está haciendo guerra espiritual, súper, porque usted lo va a vencer. Porque aquí dice la palabra que el Señor mismo frustró los planes de esta gente. Entonces Dios va a frustrar los planes. Lo único que dice es, ya yo te entregué poder, yo te entregué autoridad en el nombre de Jesús. Yo te dije, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates aquí será desatado allá. Ejerce. Yo te dije que en mi nombre echarás fuera demonios. Yo te lo dije que en mi nombre echarás fuera demonios. Echarás fuera ese enemigo de tu casa en mi nombre. Ya yo lo aprendí.
Yo lo estoy ejerciendo. Entonces, si usted ya termina y ve que la reconstrucción se está cumpliendo, entonces viene el segundo ataque. Ahora, si usted hoy identificó que está emparentado con él y que el hombre entró a la casa porque usted le abrió la puerta, y si ha identificado ídolos, hay que hacer lo siguiente. Hay que pedirle perdón a Dios por toda idolatría en el corazón. Señor, realmente hoy reconozco que amo al dinero. Señor, reconozco realmente que busco la aprobación de la gente y por eso he hecho ídolos de la gente, de mi marido, de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de mi líder. He hecho un ídolo. Reconozco que he hecho de esa persona ídolo, de sus palabras he hecho un ídolo. Segundo, saque del templo todas las cosas de Tobías. Aquí también hay que sacarlas. Significa renunciar al amor que uno tiene a esas cosas, al amor al mundo, al amor al dinero, al amor a la gente. Hay que romper la parentela, hay que desligarse, espiritualmente hablando, hay que desligarse de Tobías, porque había un vínculo. Yo no sé si Tobías estaba casado con la hermana de Eliasib o si Eliasib estaba emparentado porque tenía un hijo que estaba casado. Yo no sé cuál era el vínculo porque la Biblia no lo dice, simplemente eran parientes. Otros dicen que no solamente estaba emparentado con Tobías, también con Sanbalat. O sea, estaba amarrado por todas partes y nosotros necesitamos que romper el vínculo. Si es un vínculo generacional, yo tengo que romperlo en el nombre de Jesús. Luego de que Nehemías sacó los utensilios de Tobías, dijo purifiquen. Y eso es lo tercero. ¿Cómo echar a Tobías de nuestra casa? Hay que pedirle al Espíritu Santo que purifique el corazón. Porque el corazón queda contaminado. Porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, perverso y malo. ¿Quién lo puede conocer? Solo el Señor. Entonces yo le digo, Señor, purifícame, límpiame, lávame, renuévame, restáurame. Porque Dios es el único que puede cambiar el corazón de un hombre. Ezequiel 36:26 dice que el Espíritu de Dios es el que cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne sensible y dócil. ¿A la voz de quién? De Dios. Y finalmente, ¿qué echó fuera Tobías el amonita cuando se metió a la casa de Dios? Los utensilios. Las cosas útiles de la casa de Dios las echó fuera. Y quedaron a la intemperie. Y podrían haberse dañado. Pero ¿qué hizo Nehemías? Todo lo que estaba afuera, que era de Dios, lo volvió a meter ¿a dónde? Al templo. Si usted ha estado desanimado y no ha leído la Biblia, ¿qué tiene que hacer ahora? Volver a leerla. Si usted ha estado desanimado, así todo derrotado y no ha querido seguir orando, ¿qué tiene que hacer? Hay que orar. Hay que volver a orar. Si usted ha tenido el deseo y no ha vuelto a congregarse, ¿qué hay que hacer? Pues tengo que congregarme. Si yo abandoné los procesos o ni siquiera los he empezado, ¿qué debería yo hacer? Empezar los procesos, plantarme, ponerme a disposición de la iglesia para que me use, para servir. Si yo dejé de servir, ¿qué debería hacer para llenar la casa de Dios? Pues Señor, aquí estoy listo para servir. ¿Qué hay que hacer? Vamos a restaurar, hay que pintar el cuarto, porque cuando otra persona vive, uno tiene que llegar a limpiar el cuarto. Y lo pinta, y lo pone a su gusto. Eso es la forma que necesitamos o como podemos enfrentar a Tobías el amonita. Y lo invito a que entonces oremos. Le voy a pedir que se ponga de pie para que se quite el frío ese que lo está matando. Dígale a la monita que lo tiene friolento, te vas. Que no lo deja ni orar. Señor, y hoy reconocemos que de manera irresponsable le hemos abierto la puerta a Tobías el amonita. Perdónanos porque creemos en principio que son amigos, pero en realidad son enemigos que buscan maldecir, que buscan destruir, que buscan desestimular la obra tuya en nuestra vida.
Hoy venimos con corazón contrito y humillado a pedirte perdón, Señor, porque hemos escuchado más la voz del enemigo que tu propia voz. Y usted le va a pedir perdón a Dios. Tal vez usted ha escuchado la palabra o la voz de que le dice: esa muralla se vendrá abajo. Tal vez ha escuchado la voz que dice: lo que tú has hecho no sirve. Vas a volver a ser la ruina que tú eras. Tal vez has escuchado la voz que dice: no vale la pena caminar con Dios. Esto de Dios, estas cosas de Dios son difíciles. Todo esto es complicado. Tal vez has sentido el deseo de abandonar el camino del Señor. Tal vez has dicho: jamás lo conseguiré. Tal vez has tenido temor de las malas noticias. Tal vez hoy pudiste identificar el amor al dinero. Tal vez pudiste identificar dependencia emocional de las personas. O tal vez si descubriste que tenías un complejo con tu figura. Señor, hoy presentamos estas situaciones y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Pero hoy, en la autoridad que Cristo nos da, decidimos sacar fuera de nuestra vida todo espíritu amonita en el nombre de Jesús. Hoy echo fuera de mi mente todo pensamiento, toda palabra obsesiva, recurrente, que me está diciendo: no se puede, no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr, no vale la pena, te van a fallar, no sirve de nada. ¿Para qué hacer los procesos? ¿Para qué congregarte? Dios no recompensa, Dios no paga, Dios es injusto. En el nombre de Jesús hoy los echo fuera. Yo renuncio en el nombre de Jesús a esas fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Yo echo fuera esa mentira que me dice que el tiempo que vengo a la iglesia es un desperdicio, que todo lo que hacen en este lugar es una tontería, es una bobería, es una idiotez. Fuera de aquí, fuera de mí, en el nombre de Jesús. Todo lo que me desanima, todo lo que me llena de tristeza, de depresión, se va ahora. Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús a todo espíritu generacional de desánimo, de tristeza, de doble ánimo, de doble personalidad, de apatía, de desidia, de tristeza del alma, fuera de mí. Ahora yo renuncio a que la monita, a que Tobías siga viviendo en mi casa, trayendo esa frustración, trayendo depresión, fuera de mí. Ahora el bipolarismo se va de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Toda desidia, todo desinterés, todo letargo se va de mí ahora. Yo renuncio en el nombre de Jesús a esas mentiras, a esas artimañas, a esas patrañas del enemigo Tobías. Fuera de mí, Tobías, te vas de mí hoy en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se roba la visión, que no me deja soñar, que me dice: eso es pura ruina, eso es pura piedra ya calcinada, te vas de mí. Todo lo que me dice que no sueñe, ahora mismo lo ato, lo encadeno y lo echo fuera. Yo renuncio al espíritu amonita que se roba la visión. Todo espíritu, toda voz que hoy me habla y me dice: no lo lograrás, eso es imposible, jamás lo conseguirás, se va de mí. En el nombre de Cristo Jesús, hoy echo fuera ese espíritu que me desalienta, ese espíritu que torpedea mi camino con el Señor, ese espíritu que me dice: no le cuentes a nadie, no abras tu corazón. Todo espíritu que me hace estar ahí bloqueado, todo espíritu que me hace estar endurecido, se va de mí ahora. Yo renuncio a la dureza de corazón, yo renuncio a la indiferencia de Dios, renuncio a la rebeldía, renuncio a ser una persona llevada de mi propio parecer, renuncio a la dureza mental. Fuera de mí ahora mismo el egoísmo, la envidia, los celos. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a estar emparentado con Tobías el amonita. Hoy rompo todo vínculo generacional con Tobías
hace la amonita, todo lo que ha cobrado generación tras generación, todo lo que me lleva a amar al dinero se va de mí. Hoy rompo, destruyo mi relación con Mamón, el Dios de este mundo, el Dios del dinero. Te vas de mí, Mamón, ahora mismo, atado, encadenado. Todo lo que me hace sentir culpable por haber sido pobre, todo lo que me hace sentir inferior por la escasez, se va de mí. Ahora, todo complejo de inferioridad yo lo ato, lo ligo y lo echo fuera. Renuncio a sentirme acomplejado por la ropa que uso. Renuncio a sentirme acomplejado por la figura que tengo. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te vas de mí, espíritu amonita, que quiere esclavizarme, que quiere levantar ídolo de mí mismo. Fuera de mí, en el nombre de Jesús. Hoy echo fuera todo rechazo, todo espíritu de rechazo de la niñez. Te vas de mí. Todo lo que hoy me hace somatizar, que me hace aparentar que yo soy una persona importante, que me hace buscar el poder, se va de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que me hace depender de otra persona se va de mí. Hoy me desligo de la persona que yo dependo emocionalmente. Fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a seguir buscando palabras de afirmación en las personas, que si me dicen que estoy lindo o linda, entonces me siento bien. Se va de mí la dependencia emocional. Hoy rompo, me desligo de ese espíritu amonita que me hace depender de la palabra de otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Te vas de mí, a espíritu de Tobías. Hoy decido echar fuera de mi casa, fuera del templo de Dios, todas tus utensilios, todas tus suciedades, todos tus ídolos se van de mí ahora. Todo lo conocido y lo desconocido que trajiste a mi vida, con depresión, desánimo, tristeza, soledad, espíritu de soledad, te vas de mí. En el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, atado, encadenado. Esa tristeza que consume el alma, te vas de mí. Todo lo que hace que yo me refugie en la música y adore la música, te vas. Ahora mismo, atado, encadenado, enmudecido. Renuncio a ser dependiente de la gente, a ser dependiente de las circunstancias, del dinero. Mi felicidad no depende de una persona. Mi felicidad no depende del dinero. Mi felicidad no depende si tengo unos kilos de más o unos kilos de menos. Mi felicidad está en ti. Y por eso en esta noche yo te pido, Espíritu Santo, que purifiques el templo. Y yo te invito a mi casa, para que es casa de oración, y te pido que la pintes, Señor. Todo estaba oscuro, todo estaba lleno de tachones, de matachos, de cosas horribles en las paredes. Pero hoy te pido, Espíritu de Dios, que vengas con escoba, con límpido, con fab, con pintura nueva, y empieces a purificar mi casa en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, purifica esta casa, límpiala de todo lo que el enemigo la ensució, de todo lo que el enemigo dejó ahí, de toda suciedad que dejó ahí en los cuartos, en los cuartos, en la sala, en el comedor, en la cocina. Limpia mi casa hoy en el nombre de Jesús. Purifícala, límpiala, lávala con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Yo declaro que este templo se restaura, que este templo se levanta en el nombre de Jesús, y empiezo a declarar que vuelven los utensilios a la casa de Dios. Y yo vuelvo a las sendas antiguas, vuelvo a los tiempos de oración, vuelvo a los tiempos de meditar en tu palabra, vuelvo a los tiempos de la adoración, vuelvo a los tiempos de continuar el proceso de reconstrucción. Hoy decido levantarme como soldado, en una mano la espada y en la otra mano los ladrillos, las piedras para reconstruir la muralla. Yo declaro en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, que aquel que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar, que Dios sí me va a cambiar, que Dios sí lo va a hacer, Dios sí lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Yo sí puedo cambiar, diga conmigo, yo sí puedo cambiar, porque con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a cambiar esa parte, esa área de mi vida que hoy Dios me está mostrando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú.
ver la vida